Hola, excelente mañana para todos ustedes, un nuevo día, un nuevo tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer la decoración, ¿cierto? La decoración final de la mochila. Entonces estoy dando la última vuelta, la estoy terminando de hecho. O sea, yo hice los ojales y encima de los ojales hice 3 vueltas, como les dije. En el último video les expliqué, les comentaba de que ustedes deben hacer 3 vueltas o 4 encima de los ojales. Yo en esta oportunidad hice solo 3. Es más que suficiente con 3 vueltas, ya que estoy empleando un cordón, entonces hay bastante espacio para uno pegar la gasa, de donde uno pueda pegar la gasa. Entonces tengo que llegar al final de esta vuelta, precisamente. A ver, voy doblando mi tejido de tal manera que se me facilite más el tejido. Ya miren, ya la mochila está terminada, pero ya, o sea, ya no me alcanzó, o sea, no di para hacer todo el diseño, eran como 4 vueltas más, pero ya me quedaba muy exagerada la mochila, muy alta. Por esta razón decidí no terminarle todo el diseño como tal. Me tocó cortarlo un poco, pero bueno, no pasa nada. Yo me toca hacerlo así, pues porque ya, como les dije, no me queda muy alta la mochila. Entonces miren, acá estoy dando las últimas puntadas, cierto, estoy llegando, miren, tengo que llegar hasta aquí porque ya ahí llego al final para completar las 3 vueltas que tengo o que debía hacer. Entonces vamos a trabajar solamente con este mismo hilo la decoración, o si ustedes desean pueden trabajarlo con otro de los colores, con cualquiera de estos colores más bien, pero pues para respetar el color de base queda mejor cuando lo trabajan con el mismo hilo, ¿sí? Con el mismo hilo con el que están trabajando la base. Entonces va a llegar un momento en el que ya paro y corto los hilos, las almas, y sigo trabajando con este mismo hilo hasta el final. Una vez que ustedes tengan las 3 vueltas encima de los ojales, porque de ahí es muy importante hacer 3 como mínimo, porque de ese espacio ustedes van a pegar la gasa, ¿cierto? O sea, la gasa va a ir más o menos así, pegadita casi. Entonces por eso es muy importante hacerle por lo menos 3 vueltas. Bueno, ahora sí voy llegando al final de las 3 vueltas. Miren, ojales, y ya llevo las 3 vueltas con esta. Y empezar a tejer la decoración. Reviso, muy importante que revisen que no se les vean los hilos por ahí. Ya esto desde el comienzo, desde que empezamos a tejer la mochila. Voy a dejar todos los enlaces en la descripción de este video para que sepan cómo he tejido o cómo he estado tejiendo esta mochila desde un comienzo, desde la base, ¿cierto? Entonces yo más o menos calculo la mitad, me tengo que seguir viniendo para acá y seguir calculando la mitad. Esto lo estoy haciendo a ojo, no estoy contando puntos, no, lo voy a hacer a ojo. Entonces miren, tengo el ojo acá, tengo el otro ojo acá, este es el último ojo y este es el primero, ¿cierto? Entonces se dan cuenta, hay un desnivel. Entonces yo trato como de, bueno, ahí voy a cortar ahí. ¿Qué hago? Miren, vamos a empezar entonces a hacer la decoración. Una vez que ustedes ya hayan llegado, miren, este último punto de hecho lo voy a tejer completo, tomando todo el punto, toda la cadenita completa.
y hago un punto normal, un punto bajo y voy a cortar. Ahí voy a cortar las almas. ¿Qué quiero decir? Que vamos a seguir trabajando con el hilo base, pero los demás hilos sí los voy a retirar ya, los voy a cortar, miren. Ahí está listo mi corte. Y ahora voy a quemar el cordón, lo voy a quemar un poquito. Entonces volteo mi tejido, saco mi aguja de aquí y voy a proceder a pasar un poquito de calor, con mucho cuidado de no ir a quemar su tejido. Muy importante que no vayan a quemar el tejido, ¿sí? Vuelven y voltean y ya seguimos trabajando entonces con el mismo hilo. Bueno, niños, miren, entonces como les dije, solamente vamos a trabajar con el hilo beige, solamente vamos a trabajar con este. Ya los demás hilos los he cortado, miren, ya no están. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer 2 cadenitas al aire. Voy a empezar con 1, 2 cadenitas al aire. 2 cadenitas, entonces voy a hacer voy a envolver el crochet una vez, como haciendo para hacer un punto alto. Me voy al mismo espacio y formo, miren, alargo un poquito esto, miren, que me quede larguito y hago 1 y cierro en 2, ¿cierto? Y voy a contar en la base. Voy a contar en la base 4 puntos, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y en ese cuarto punto pego, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. ¿Cómo pego? Simplemente introduzco el crochet, traigo hebra y vuelvo y cierro. A ver. Bueno, de hecho queda mejor así. Vamos a hacer lo siguiente. Esta vez no voy a hacer punto bajo, sino que voy a simplemente hacer un punto deslizado. Cuento 1, 2, 3 y en el cuarto punto introduzco el crochet, traigo esta hebra y la deslizo por esta cadenita que también tengo acá, para que me quede así. Se ve mucho mejor, ¿cierto? Entonces 2 cadenitas al aire, 1, 2, lazada al crochet, me paso al punto donde estaba, donde hice el punto deslizado, en ese mismo espacio, traigo hebra y que quede alargadito, miren. De esta manera, se dan cuenta, miren, alargadito, cierro en 1 y cierro en 2. Y me voy y cuento 4 puntos en la base, 1, 2, 3 y en ese cuarto punto pego, deslizo. Se dan cuenta, miren cómo queda. De hecho queda mucho mejor porque queda como pegadito, queda pegadito al punto como tal, a la cadena, ¿sí? Entonces recuerden, para empezar hacen 2 cadenitas al aire, 1 y 2, envuelven el crochet de esta manera y se van al mismo punto, al mismo espacio, y van a traer hebra y lo van a alargar, que quede bien alargada. Cierro en 1 y cierro en 2 y cuento en la base 4 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego, miren, 1, 2, 3, 4. Ahí meten el crochet, traen esa hebra y la deslizan también por este que está en el crochet, por esta cadenita, lo pasan también por ahí y así me va quedando esta decoración. Estas moras, miren cómo van quedando de bonitas. Varían mucho en las que yo he hecho normalmente porque aquí deslizamos el punto, no hacemos punto bajo sino que deslizamos. Entonces nuevamente 2 cadenitas al aire, envuelvo el crochet, vengo al mismo punto o al espacio donde empecé, miren, aquí al mismo punto, tomando toda la cadena, traigo hebra y que quede alargada. Entre más alargada quede mejor, miren. Cierro en 1 y cierro en 2 y cuento en la base 4 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego, meto el crochet más bien, miren, cuentan 4, 1, 2, 3 y en el cuarto punto
meten el crochet, traen esa hebra y deslizan, ¿sí? Y así me va quedando, miren cómo va quedando hermoso. Entonces 2 cadenitas al aire, 1, 2, enlazan, se van al mismo punto o al espacio donde empezaron, alargo, ¿cierto? Miren, alargadito, cierra en 1, tengo 2 cadenitas y vuelvo y cierro, o sea, deslizo este por estos 2, vuelvo y deslizo y cuento en la base 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, ahí, y vuelvo y deslizo, miren, y deslizo, y miren cómo va quedando de bonito esto, estas moras, ¿sí? Nuevamente 2 cadenitas de separación, perdón, 2 cadenitas al aire, 2 cadenitas, enlazo el crochet, me voy al espacio donde empecé y alargo, alargadito, miren, debe quedar alargado esto, cierro entonces las 2 primeras juntas y me quedan estas 2, vuelvo y las cierro, miren, ¿cierto? Y cuento en la base 4 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego, meto el crochet y deslizo, deslizo y deslizo por acá. Y así me van quedando las moras. Vuelvo y repito, 2 cadenitas al aire, 1, 2. 2 cadenitas, enlazo el crochet, me voy al espacio donde empecé y alargado, miren, alargo. Entonces tengo 3, ¿cierto? Siempre van a quedar 3 y voy a cerrar las 2 primeras con punto deslizado, deslizo. Me quedan 2, vuelvo y deslizo. Y cuento en la base 4 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego. Y vuelvo y deslizo, deslizo y deslizo por acá. ¿Qué voy a hacer? 2 cadenitas de altura, enlazo el crochet, me voy al mismo espacio donde empecé y alargo, cierro las 2 primeras y cierro otras 2, así. Y ahora cuento en la base simplemente 4 puntos, 1, 2, 3 y en ese cuarto punto meto el crochet, traigo hebra y simplemente deslizo, deslizo y deslizo por esta que tengo en el crochet. Y así van quedando pegaditas las moritas, miren qué belleza, cómo queda de hermoso, cómo quedan de bonitas estas moras. Así me van quedando, miren cómo van quedando de hermoso. Entonces seguimos el proceso, ahí ya tengo listo para empezar nuevamente. Vamos a hacer de cuenta que estamos empezando, ¿cierto? Esto se repite alrededor, pero me gusta que quede bien claro. Entonces voy a hacer 2 cadenitas al aire, enlazo el crochet, me voy al mismo espacio, miren, me voy al mismo espacio donde empecé, ahí mismo, meto el crochet, alargo y cierro en 2 y cierro en otras 2 y cuento en la base 4 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego y simplemente voy a deslizar, deslizo y deslizo por acá, ¿cierto? Nuevamente 2 cadenitas al aire, 1, 2 y si se fijan están quedando las moritas en el color de base, que en mi caso es el beige, pero puede que ustedes estén utilizando o vayan a utilizar otros colores, es válido también. Ustedes pueden tejer sus moras con los colores que quieran, ¿sí? Entonces 2 cadenitas, enlazo el crochet, me voy al mismo punto o espacio de base, cierro en 1 y cierro en 2 y cuento en la base 4 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego, simplemente deslizo, miren, deslizo acá y deslizo acá y así me va quedando esta decoración
Nuevamente 2 cadenitas al aire, enlazo, me voy al mismo punto de base, alargo y cierro en 1 y cierro en 2 y cuento en la base 4 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego, simplemente deslizo, miren, deslizo y deslizo acá, ¿sí? Es simplemente cerramos el punto deslizando todo y vuelvo y cuento, o hago más bien 2 cadenitas, 1, 2, enlazo, me voy al punto de base, bueno, nuevamente lo voy a repetir, 2 cadenitas al aire, miren, vamos a hacerlo otra vez, 2 cadenitas al aire, 1, 2, enlazo, me voy al punto de base y alargo, miren, que quede alargadito y cierro en 1, cierro en 2, cuento en la base 4 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego, miren, meto el crochet simplemente, traigo hebra y voy a deslizar, ¿sí? Y así me van quedando las moritas. Entonces este procedimiento lo voy a repetir hasta el final nuevamente. 2 cadenitas, enlazo, me voy al punto de base, formo un punto alargado, miren, ¿sí? Que queda larguito esto, como para este efecto, para lograr como esta decoración que se forma ahí, como alargadito esto. Entonces para eso les digo que quede alargado, miren, entonces cierro en 1 y cierro en 2. Nuevamente cuento 4 puntos en la base, 1, 2, 3, 4. Y en ese cuarto punto meto el crochet, miren. Cuento 1, 2, 3, 4. Ahí meto el crochet y simplemente deslizo. 2 cadenitas al aire. Enlazo, me voy al punto de base y cierro. Vuelvo y cuento 4, 1, 2, 3, en el cuarto punto pego y deslizo. Dos cadenitas al aire, recuerden, una lazada, me voy al punto de base, que quede alargado, cierro en 1, cierro en 2 y cuento 4 puntos en la base, 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego y simplemente deslizo. Nuevamente 2 cadenitas, enlazo el crochet, me voy al punto de base, alargo y cuento en la base 4 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego y deslizo. Bueno, una recomendación, o es más bien a gusto personal, ustedes pueden hacer esto más grande, pueden hacer las moras mucho más grandes o más pequeñitas, pero tan grandes tampoco se ven muy bien. O sea, ustedes pueden, por ejemplo, hacerla de 3, por ejemplo, o de 4. Mira, la vamos a hacer de 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Se dan cuenta, queda mucho más grande. Enlazo y simplemente voy a hacer algo bien alargado. Ustedes se dan cuenta, miren, 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto punto pega, deslizando, ya queda una mora demasiado larga, miren cómo queda de largo, no me gusta que quede así, entonces por eso las estoy haciendo de 2 cadenitas. Lo que determina el largor de la mora es las cadenas que ustedes realicen, ¿sí? Entre más pequeñas las cadenas, pues va a quedar mucho más pequeña la mora. Entre menos cadenas, mucho más pequeña va a quedar la mora y más grande. Acá me quedó raro esto. Son 2 cadenitas, había hecho solo una. Entonces miren, 1, 2, enlazo, me voy al punto de base, cierro en 1 y cierro en 2. Y cuento en la base 4 puntos. 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego y simplemente deslizo. ¿Sí? Miren. Entonces, esto mismo lo vamos a repetir hasta el final, ¿sí?
Vengo entonces con ustedes para rematar la decoración. Sigan tejiendo entonces de la misma manera como les acabo de explicar cada una de las moritas, y vengo con ustedes para digámoslo así, el sellado, para terminar y rematar. Bueno, niños, vamos llegando al final, miren. Entonces, a modo de recordarles vamos a hacer de cuenta que vamos a empezar a hacer una mora, las moras más bien. 1, 2 cadenitas, enlazo, me voy al mismo punto o espacio y alargo, miren, me quedan 3, miren. Entonces voy a cerrar primero 2 y me quedan estas que están aquí, 2. Bueno, 2, miren, 2 y vuelvo y cierro en 2. Cuento en la base 4 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego, simplemente meto el crochet ahí y deslizo, cierro acá y cierro acá. Vuelvo y empiezo, 2 cadenitas, enlazo, me voy al espacio donde empecé, ahí, alargo, cierro en 1, a ver, lo voy a volver a hacer, aquí se me soltó. Entonces 2 cadenitas, 2 cadenitas al aire las voy a hacer, miren, enlazo, me voy al mismo espacio, cierro en 1 y cierro en 2. Cuento en la base 4 puntos, 1, 2, 3 y en ese cuarto punto pego y deslizo nomás, hago un punto deslizado ahí, cierto, miren, ahí estoy. Y es lo mismo, 2 cadenitas, pongo una hebra, envuelvo el crochet más bien, punto de base, alargo, cierro en 1 y cierro en 2, ¿sí? Y cuento en la base 4 puntos, 1, 2, 3, 4. En ese cuarto punto pego y deslizo. Y así formamos las moras. Entonces ya es lo mismo, es simplemente repetir hasta el final, lo voy a hacer más rapidito para poder enseñarles 1, 2, 3, 4 hacer el remate. 2 cadenitas, enlazo, espacio, alargo, cierro 2, cuento en la base 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y ahí simplemente deslizo, formo un punto deslizado, 2 cadenitas, enlazo, espacio, alargo, cierro en 1 y cierro en 2, cuento en la base 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y ahí deslizo y deslizo, 2 cadenitas, 1, 2, enlazo, cierro en 1 y cierro en 2, 1, 2, 3 y en la base cuento 4 puntos. Ya vamos llegando al final de esta vuelta de decoración. Miren cómo van quedando de bonitas las moras. Bueno, ahora sí voy llegando más que todo al final, ya me estoy acercando. 2, 3, 4, deslizo. Recuerden, 2 cadenitas, enlazan el crochet, se van al mismo espacio y cierran en 2, ¿cierto? Cuentan 1, 2, 3 y en el cuarto punto pegan, simplemente deslizando. Y vamos finalizando esta vuelta de moras, 2 cadenitas, 1, 2, enlazo, me voy al espacio donde empecé, alargo, cierro en 1 y cierro en 2. Cuento en la base 4 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego, simplemente deslizando. 2 cadenitas, enlazo, alargo, cierro en 1 y cierro en 2. Y cuento 1, 2, 3, 4. Vamos a contar 5 para que quede más pegadita acá a esta. Me dio apenas me dio un espacio de 5, pero lo voy a hacer en la quinta esta vez, simplemente deslizando. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a rematar. ¿Yo qué hago? Miren, ahí estoy en el punto deslizado, ya llegamos al final, miren, ya estamos en el final de la mochila, de la vuelta. Entonces ahí deslicé y voy a hacer una cadenita de seguro, voy a cortar una hebra,
no muy larga, más o menos. Y listo. Hemos finalizado entonces la decoración. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegar o a esconder esa hebra dentro del mismo tejido. Esa hebra la voy a esconder dentro del mismo tejido para sellar el tejido. Entonces volteo, me vengo así y simplemente introduzco esta hebra. Miren, esta hebra quedó ahí, la voy a poner dentro. Es simplemente ocultar, no tiene tampoco misterio esto, miren. A ver, es simplemente ir ocultando esa hebra dentro del mismo tejido. Entonces voy ocultando esa hebra dentro, la voy arrastrando para abajo. Si se fijan, miren, así queda por fuera. Y de ahí vamos a pegar la gasa, o sea que ese desnivel no se va a notar mucho. Y entonces sigo ocultando esta hebra. Ahora la voy a ir llevando por acá, por esta vuelta donde estoy señalando por acá. ¿Qué hago? Simplemente paso el crochet primero que todo. Lo pueden hacer con una aguja también, una aguja capotera, una aguja punta roma. La enhebran y simplemente van escondiendo eso. Y ahora simplemente se van a ir, se vienen por toda esta vuelta. Se vienen por toda esta vuelta. Se fijan, miren, ahí estoy ocultando, es simplemente llevando esta hebra dentro del tejido. Eso sí, esto es de mucha paciencia para que quede bien. Hay que hacerlo con paciencia para que quede bien el tejido. Ya esto queda bien reforzado. Ya no se va a soltar, no, miren cómo quedó, quedaron las moras. Pero estoy ocultando, como les dije, la hebra. Vamos a abrir un poquito la mochila para que ustedes puedan ver cómo quedó el tejido, miren. Ya, entonces simplemente, como les dije, voy a ir ocultando esta hebra dentro del mismo tejido. Primero meto el crochet, enlazo y envuelvo y voy pasando. Es mejor que lo hagan de a punto y no de a dos, porque así no corren el riesgo de que se les va a enredar o no les va a pasar. Entonces de a poquito van llevando, van ocultando esa hebra, ¿sí? Llévenlo hasta donde más pueda, no necesita que sea toda la hebra, no, ustedes llevan un gran tramo. Van ocultando su hebra para que les quede bien elaborado el cierre, el sellado. Esto fue lo que nos quedó. Si nosotros le podemos pasar un poco, cortamos y pasamos un poquito de candela. Yo lo voy a dejar así realmente porque de ahí voy a pegar la gasa. O sea, pego acá, entonces eso va quedando oculto. Entonces, bueno, sigan entonces y ya saben, ya aquí hemos terminado entonces el cuerpo de la mochila totalmente. Varios días subiendo partes, porque es mejor subirlo y irlo subiendo por partes y no adelantarme mucho, para que puedan entenderlo, ¿sí? Ahí vamos ya ocultando esta hebra y seguimos. Hay que llevarla hasta donde más podamos, ¿sí? Bueno, niños, así nos ha quedado entonces esta primer parte de la mochila. Ya está totalmente la mochila, ya como tal, el cuerpo de la mochila ya está terminado. Miren cómo me quedó. Como les comentaba, ustedes pueden quemar esto un poquito más. Lo voy a cortar un poquito más para que no me quede este bulto ahí de feo. Entonces yo voy a cortar un poquito más y voy a pasar calor. Entonces ahora sí, miren, ya quedó mejor. Ya quedó mejor, aunque yo puedo cortar, si me da para cortar las hebras un poquito más. Bueno, ahí ya está muy pegadito
No me da para cortarlo porque ya está demasiado pegadito. A ver. Bueno, vamos a hacerlo así. Listo, ya me quedó entonces la mochila totalmente terminada. Su base, todo. Las explicaciones o los enlaces los voy a dejar en la descripción de este video, ¿sí? Entonces, muchas gracias por asistir. Ya saben cómo se hace una mochila. La pueden hacer en el tamaño que ustedes quieran. Esto es grande, es bastante grande esta mochila. Y quedó con 2 diseños. Como tal, la mochila quedó con 2 diseños. Entonces, ahí está. Muchas gracias por ver el video. No se les olvide, por favor, suscribirse al canal, compartir, regálame un like. Y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Chao. Dios los bendiga a todos.